alcanzaste boletos para el Gran Premio Mexicano? En el F1 FanZone GNP, vivir es increíble. Podrás vivir la emoción en pantalla grande desde el Parque Bicentenario, con actividades únicas, shows, food trucks y conciertos al final de cada día. Adquiere tus accesos en Ticketmaster desde 650 pesos. Crímenes por Arte es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Crímenes por Arte es una producción de Nolan Band en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Episodio 5. Olmecas fuera de México. Algunos audios han sido recreados para una mejor comprensión de la historia. El robo de arte mueve millones de dólares, solo superados a nivel mundial por el negocio de las armas y las drogas, según una alta fuente de Interpol. Se trata de redes que conectan anticuarios, galeristas y artistas del fraude de América Latina con Europa. En algunos casos sirve para lavado de dinero, frente a millones imposibles de justificar. Sus responsables consiguen ingresar lo ilegal en el mercado legal. En México, los robos al patrimonio cultural son difíciles de recuperar. Entre 2003 y 2016 se reportaron 4.757 objetos arqueológicos robados, un delito de tipo federal. La Procuraduría General de la República tiene datos de la recuperación de solo 67 de esas obras. A lo largo de esta serie conocerás cómo es el lado B del mercado del arte, ajeno a artistas y coleccionistas de buena fe. Te enterarás de verdaderos talentos de la estafa que encontraron en México un terreno perfecto para cometer sus delitos. Verás cómo consiguieron que sus crímenes se volvieran un arte en sí mismo y tendrás un recorrido por la fascinante historia del patrimonio cultural de México. Soy Becca Duncan, historiadora del arte, y esto es Crímenes por Arte. Una producción de Nolan Band en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. En pocos mundos como en el del arte, el concepto de posesión es tan frágil. A veces poseen solo quienes son capaces de ajustar las leyes internacionales a su conveniencia. En el caso de México, lo que posee por ley y por derecho, porque la historia así lo atestigua, se pierde muchas veces en laberintos al otro lado del Atlántico. Es así con México, pero también con otros países de América Latina, cuando se encuentran en la penosa tarea de reclamar algo que no debiera ser objeto de reclamo, como una pieza arqueológica de indudable procedencia prehispánica. A comienzos de mayo, la historia del saqueo sufrido por México volvió a punto cero, como una llaga que se empeña en no cicatrizar. El Instituto Nacional de Antropología e Historia demandó a la casa de subastas Sotheby's en Nueva York por poner a la venta piezas mexicanas que son consideradas monumentos arqueológicos por especialistas. Así, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para impedir su subasta. Eran más de 20 piezas prehispánicas originarias de las culturas maya y olmeca, además de otras de los estados de Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas. La subasta, bajo el nombre Art of Africa, Oceania and the Americas, constaba de 121 lotes, de los cuales 26 eran de origen mesoamericano. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia continuarán impulsando acciones en contra del tráfico ilícito de bienes culturales y seguirán trabajando, en el marco de sus competencias, por la recuperación del patrimonio mexicano que se encuentra fuera de nuestras fronteras, dijo un comunicado oficial conjunto. Lo mismo, la casa Sotheby's, en su página oficial, anunció que la subasta se realizaría en línea y aclaró que sus piezas formaban parte de colecciones privadas y fincadas en Estados Unidos y Europa. Una de esas piezas era una cabeza serpentina olmeca del periodo preclásico medio, entre el año 900 y 300 antes de nuestra era, con un precio de salida de $5,500. También había una efigie de piedra maya hacha clásico tardío,
de los años 550 a 950 de nuestra era, propiedad de la Galería de Arte Albright Knox, con un precio de salida de $50,000. También una vasija maya de Orangeware, de un ave acuática, del periodo clásico temprano, proveniente de una colección privada europea, con un precio de salida de $40,000. Pero lo que más me llamó la atención fue la cabeza olmeca. La cultura olmeca tiene unos 3,200 años de antigüedad. 2 cabezas colosales, conocidas como la 5 y la 9, de 4 y 6 toneladas cada una. La primera tiene 1,82 metros de alto y la segunda es de 1,36 de alto. Son 2 monolitos hallados en la zona arqueológica de San Lorenzo, en Veracruz, y forman parte de la colección del Museo de Antropología de Jalapa. En el año 2011 fueron exhibidas en el Museo Nacional de Antropología, junto a otras 2 que están de forma permanente. De las 17 cabezas halladas en la región del Golfo de México, la mayor de ellas de 24 toneladas, no hay ninguna igual a otra. Todas tienen rasgos distintos y, por lo general, representaban a gobernantes. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna escritura que permita saber a qué jerarca corresponde cada una de ellas. La cultura olmeca todavía guarda muchos enigmas y secretos, dijo Miriam Kaiser, directora de exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el año 2011, al inaugurar la exposición Obras Colosales del Mundo Olmeca. La dimensión de la serpentina olmeca que se subastaba en Sotheby's de Nueva York estaba lejos de ser colosal. Pero ¿por qué no pensar que provenía de una zona arqueológica de México? El director del INAH, Diego Prieto, dijo lo siguiente a la prensa. En el caso de los Estados Unidos, tenemos un convenio bastante consistente que data de 1970, en donde se desarrolla la cooperación internacional de Estado a Estado para evitar el tráfico ilícito de bienes culturales. Y además, Prieto agregó, en el marco de este convenio, sucede que cuando los particulares pueden acreditar que los bienes datan de una fecha anterior, el gobierno de los Estados Unidos, que ha sido muy colaborador, muy anuente a la colaboración con el Estado mexicano, no puede aplicar retroactivamente este convenio, esta disposición que es ley en los Estados Unidos y nuestro país, en perjuicio de un particular. ¿Cómo es que el cumplimiento de un convenio binacional para la protección de bienes podía ser un perjuicio para un particular? Consulté al respecto con Daniel Salinas Córdoba, maestro en patrimonio por la Universidad de Leiden, en Holanda. Para las piezas que salieron históricamente, es decir, hace más de 50, 60 años, es muy difícil, ¿no? Porque realmente la legislación que hay a nivel internacional para evitar este tipo de cuestiones, ¿no? De saqueo y de robos, no son retroactivas, es decir, que no aplican para todo lo que sucedió antes de que entraran en vigor las leyes, ¿no? La ley principal es la de la UNESCO de 1970, una convención. Entonces cualquier cosa que sucedió antes de 1970 está fuera de la ley. No entendía cómo el supuesto perjuicio de un particular podía estar por encima del perjuicio de un Estado. Volví a dejarle un mensaje, pues vive en Alemania y no quería ser inoportuna con la diferencia horaria. Me contestó enseguida. Pues sí, es en general la práctica es que se asume que si se tiene esta pues proveniencia previa, ¿no? A los 70s, se asume que salieron de buena fe, ¿no? O que las compras se hicieron en buena fe, ¿no? Pero es muy injusto porque no se le exige a los países, más bien, se le exige a los países que demandan que regresen estas piezas, que se paren las ventas y que regresen estas ventas, se les exige a ellos que ellos sean los que muestren la evidencia de que fueron robadas, ¿no? Me había quedado claro, aunque seguía pareciéndome injusto. ¿Qué pasaría si los países decidieran comprar las piezas que aparecían en subastas de otros países? La respuesta de Daniel fue contundente. Yo en lo personal creo que esto de que los estados compren en las subastas o en las ventas las piezas de su patrimonio que se están vendiendo, se me hace un arma de doble filo, y en general yo diría que no es muy buena opción porque se entra
sienta precedentes, ¿no? Es un arma de doble filo porque, por un lado, es bueno que las piezas regresen a su país, ¿no? O sea, las compran y las regresan al país, generalmente las ponen en museos, las exponen, la gente tiene acceso a ellos, ¿no? Son museos públicos, etcétera, y eso es algo muy positivo. Lo malo es de que justo se le está dando la razón a los comerciantes, ¿no? Ellos salen ganando, se está fomentando el mercado al participar en él, ¿no? Y al comprar las piezas como mercancías. Es como tácitamente aceptar que es algo ético y aceptable vender patrimonio de otras naciones, ¿no? ¿Qué sucedía entonces con el patrimonio cultural de los pueblos amerindios? ¿Podía ser rescatado en alguna parte? Al respecto, Alfonso Miranda, director del Museo Somaya, me dijo lo siguiente. Efectivamente, hay distintas legislaciones. En el caso mexicano es una de las más tempranas, en el caso peruano es muy tardío. Hasta 2010 hay una ley de conservación del patrimonio cultural incaico, y que eso hace que en distintas latitudes la mayor cantidad de bienes estén en manos de particulares, ya sea generalmente grupos banqueros, pero en el caso mexicano los bienes corresponden al Estado. ¿Cuál es el punto cuando hay una suerte de subastas públicas en el extranjero que comercializan estos bienes? La legislación es de cada uno de esos países donde se lleve a cabo la subasta y no están haciendo algo indebido, por más que lacere el sentimiento nacionalista de los pueblos. No hay nada que hacer. Sentí desesperanza. Me pregunté si quizá México podía hacer algo que otros países sí estaban haciendo. En los últimos años, países de la región implementaron formas de control, registro y denuncia para la captura del comercio ilegal de bienes protegidos. Marcelo El Jaibe, abogado argentino, experto en arte y jefe de la División de Patrimonio Cultural de Interpol Argentina, así lo explica. Bueno, nosotros en Argentina ya tenemos una vasta experiencia en trabajar frente al robo de bienes culturales en general, no solamente obras de arte, porque los bienes culturales incluyen otros aspectos de la actividad cultural que no son bienes artísticos. Por ejemplo, la arqueología, paleontología, fichas históricas, documentos históricos, monedas, etc. Entonces es una gama un poco más amplia decir bienes culturales que bienes artísticos. Nosotros intervenimos en todos esos aspectos y, como te decía, tenemos una vasta experiencia porque empezamos en el año 2000 más o menos con un convenio en ese momento con la Secretaría de Cultura de la Nación, el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos. Es interesante cómo empezó ese departamento de Interpol en Buenos Aires y cuánto logró a la hora de visibilizar las piezas que tienen una cédula de desaparición emitida. Eso hace que los objetos de arte tengan una especie de mancha negra que vuelva turbia cualquier operación de compra-venta. Así lo explica El Jaibe. Empezamos a tener charlas informales y nos dimos cuenta que el paso principal que teníamos que dar es generar una base de datos nacional, independientemente de la base de datos que tiene Interpol Internacional. Y en esa discusión que tuvimos, esa charla, amena por cierto, descubrimos que generar esa base de datos era, si bien no era difícil, dificultosa sí, porque teníamos que conectarnos con distintos organismos nacionales y coordinar la actividad de todos ellos que en ese momento trabajaban en forma aislada. Eso fue difícil, pero una vez que se puso en funcionamiento y logramos sincronizar las actividades, logramos generar esa base de datos que salió a la luz en el año 2002. Esa base de datos fue diseñada y elaborada por ingenieros de nuestra Policía Federal, que por supuesto, y aprovecho la oportunidad para decirle a México y a los países que lo quieran, tenemos a disposición esa base de datos
la damos en forma gratuita, la pueden copiar porque para eso está, y generar una base de datos en el seno de cada país. Es un aspecto muy, muy importante que cada país tenga su base de datos. La base de datos funciona un poco más que como simple registro de obras desaparecidas. También facilita la tarea coordinada con otros países y es una forma de reforzar los convenios que las naciones suscriben, como explica el abogado experto en arte y responsable de Interpol Argentina. Hoy, por ejemplo, hay convenios internacionales, aparte del convenio de la UNESCO de 1970, que prohíbe e impide la venta de bienes culturales robados o sacados ilegalmente, exportados ilegalmente. Está la convención de UNIDROIT. Esa convención de 1995 establece, y es una innovación que se puso internacionalmente, que es cómo considerar al comprador, cuándo un comprador es de buena fe. ¿Qué consideración hay que tener en cuenta para considerar de buena fe al comprador de un bien cultural? Primero, que haya pagado un precio justo por ese bien. Segundo, que lo haya comprado en un lugar idóneo para la venta y compra de bienes culturales, por ejemplo, una galería. También que esa persona sea reconocida en el mercado de acuerdo a la calidad del bien que se está adquiriendo o comprando. Y por supuesto, y este es un aspecto muy importante, es que se haya chequeado alguna base de datos donde se pueda verificar si ese bien tenía algún impedimento legal para adquirirlo. Las casas de subasta generalmente europeas, no así la italiana, los italianos o los españoles, que son muy colaboradores con Latinoamérica en este sentido, pero en otros países exigen a veces detalles que son de imposible cumplimiento. Por ejemplo, en los bienes arqueológicos, porque las casas de subasta dicen que esto fue entrado hace 200 o 300 años a su país. ¿Y cómo hacemos para saber si efectivamente fue así? El Jaime menciona algo esencial: la raíz del juego de las casas de subastas cuando le piden al damnificado que compruebe que lo que reclama es legítimo. Habría que invertir la carga de la prueba y el vendedor tiene que demostrar cómo lo compró o cómo adquirió ese bien, y no que el dueño, que en este caso de un bien arqueológico sería el Estado, o de un bien cultural sacro, tenga que demostrar la propiedad, sino decir, esto es mío, prueben ustedes a ver cómo lo compraron. Se invierte la carga de la prueba. Esa inversión de la carga de la prueba está previsto en la Convención de UNIDROIT, no así en la Convención de la UNESCO de 1970, en la Convención de UNIDROIT de 1995. Por eso es deseable que todos los países ratifiquen esa convención para que después podamos aplicarla. No todos los países la tienen, y mucho menos los europeos se resisten a ratificar esa convención porque creen que vamos a exigirle todo de vuelta. La verdad que no es así. Lo que vamos a exigir, y como corresponde, es a partir del momento de la ratificación hacia adelante, exigir que los bienes que ellos tengan en subasta demuestren cómo lo adquirieron. ¿Pero cualquiera podría sacar tesoros prehispánicos de México?, me pregunté. Llamé al perito Juan Matos, experto en obras de arte y director de avalúos del Instituto Mexicano de Evaluaciones Artísticas e Históricas. Además, es licenciado en Derecho, así que su mirada me pareció doblemente importante. Todo lo que son piezas prehispánicas, es decir, todo lo que fue hecho antes de la llegada de los españoles a México, no se puede comerciar con ellas, no se puede vender, no se puede sacar del país, no se pueden transportar, sí se pueden poseer, pero sí se tiene un registro ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se tienen que llevar a ellas, se tiene que registrar, se da un registro de su nombre. No se pueden exhibir y no se pueden reproducir. Es un delito, es decir, hay cárcel a quien haga esto. Acuérdate que esto es exactamente igual que la gente que se dedica a vender drogas. Es decir, es gente mala vida que busca un dinero mal habido con una actividad mal habida. ¿Cuál es la ganancia del narcotraficante? Pues vender su droga. ¿Qué es lo que hace? Tiene un producto barato, el cual encarece y el cual puede distribuir. ¿Pero de qué le sirve a alguien que forma parte de este tipo de mafias robarse una pieza prehispánica?
Recuerdo que me dijiste que estas cosas a los estafadores les queman las manos. Para hablarle a Lloyds al año y decirle, yo tengo la pieza que tú tienes asegurada en $8 millones, dame $2 millones y la pieza es tuya. Eso es por eso es que se roban las obras de arte. Pero no se van a meter a un museo en Viena para robarse un cuadro, venderse a una persona y que esa persona la tenga atrás de una cortina y no la pueda ver ni su secretaria cuando entre a la oficina. Eso no le gusta al coleccionista que va a gastar millones de euros. Y a nivel internacional te puedo decir que las piezas que se roban no son piezas baratas que se roban para revendérselas a una gente. Las piezas que roban en Europa y en Estados Unidos son piezas muy caras que están aseguradas para negociar con el seguro, no para que alguien se las compre. ¿Es una cadena de negociaciones, entonces? En el caso específico de las subastadoras inglesas, americanas, también es importante mencionar que muchos países firman convenios, firman acuerdos, los cuales en México tienen un carácter de constitución. Cuando se firma estos acuerdos de carácter internacional y son ratificados por la Cámara de Diputados y Senadores, adquiere un carácter de constitucionalidad, es decir, son obligatorios. Y estos acuerdos, como el que se firmó en el 72, hacen que muchos países estén de acuerdo con detener la compra ilegal de estas obras. Todas las piezas que hayan salido antes de 1972 se pueden vender en cualquier otro país. ¿Eso por qué? Porque las leyes en México no son retroactivas. Entonces, si quien tiene esas piezas en Nueva York las quiere vender y puede demostrar que esas piezas están en Estados Unidos antes de la ley, entonces sí las puede vender de manera legal. Pero si a una casa subastadora le llega la orden a través de Interpol, en donde dice la pieza prehispánica mexicana que estás vendiendo tiene una orden, fue robada de tal sitio, de tal museo, no puedes venderla, ahí automáticamente Sotheby's, Christie's, Sphinx, quien sea, Phillips, quien sea, automáticamente detienen la venta de ese lote y la devuelven. Es decir, no se la van a devolver al quien dice ser el dueño. Acuérdate que tienes que demostrar que eres el dueño, o un juez tiene que dictar una orden, y entonces lo que dicen las grandes subastadoras es, si Interpol me dice que esta pieza es robada y lo demuestra, Interpol, tú me dices qué hacer. Pero cuando la Cancillería manda una pequeña carta, pues eso no le hace mucho caso. El panorama no era muy esperanzador, pero me alegró pensar que por lo menos las cosas no estaban fáciles para los estafadores. Quizá algún día los estados y los particulares tengan que dar explicaciones por los bienes culturales que poseen. Algunas cosas no necesitan explicación para los comunes mortales. Alcanza con la sorpresa que provocan. Algo parecido al enigma que representa la cultura olmeca para los historiadores, maravillados con el uso que daban al jade, las piedras verdes y la mampostería. Cuando la realidad no puede ser corregida, queda el arte y la representación, como las figuras zoomorfas y antropomorfas de los olmecas, que simbolizaban a las fuerzas de la naturaleza. Decidí confiar en eso, en las fuerzas de la naturaleza a la que los olmecas adoraban. No se sintió nada mal. Soy Becca Duncan, y esto fue Crímenes por Arte. Una idea original de No Land Band en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Producido por Harpa Studio. Crímenes por Arte es una producción de No Land Band en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Crímenes por Arte es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.